Bueno, pues primero buenos días, ¿no? Y gracias, ¿eh? Muchas gracias a los panelistas, ¿no? Muy buena gente, lo vais a comprobar, ¿no? No me van a desmentir con sus intervenciones, muy buena gente. A las empresas que también participan, ¿no? Porque si se trata de hacer, ¿no? Lo mejor es que la gente que hace cuente, ¿no? Es decir, esa es la mejor prédica, ¿no? La gente que predica con su ejemplo. O sea que muchísimas gracias, no solo por estar, que también, ¿no? Sino también por hacer lo que ya habéis hecho, ¿no? O sea que en sentido muy... También gracias un poco a la gente que se ha inscrito. Gracias a los que estáis participando de forma directa, ¿no? Que siempre son dos cifras que no coinciden, ¿no? Y gracias a la gente que lo verá en otro momento, ¿no? Porque, claro, como ya vamos cogiendo el truco a esto de los webinares, ¿no? Pues cada vez más gente hace un consumo de cosas enlatadas, ¿no? Que ya han ocurrido, pero que dice, bueno, pues ahora que tengo tiempo lo voy a ver, ¿no? Entonces, a toda esa gente que lo que nos vais a ver, ¿no? No en directo, pues también gracias por estar, ¿no? Bueno, soy Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo, ¿no? Y estoy aquí sobre todo en clave de que nuestra entidad lleva el secretariado ejecutivo de la Comunidad por el Clima, ¿no? Y muy sucintamente, la Comunidad por el Clima es la plataforma multiactor para implementar con ambición en España el Acuerdo de París. De eso va, ¿no? Y nos sentiremos fracasados, ¿verdad, Cristina y Gonzalo? ¿No? Si nuestro país no logra cumplir con ambición el Acuerdo de París, ¿no? Y nos sentiremos satisfechos y muy contentos si lo logramos, ¿no? Y en el grupo impulsor, ¿no? Para que entendáis un poquito este carácter multiactor, pues hay administraciones públicas, ¿no? Y está la Oficina Española de Cambio Climático, la Fundación Biodiversidad y la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿no? Estaría el sector privado, con dos pilares, ¿no? La Red Española del Pacto Mundial, ¿no? Y el Grupo Español de Crecimiento Verde. Y estaría el tercer sector, que estaría Cruz Roja, Seoverlife y ECOES, ¿no? Que llevamos el secretariado. Y en realidad en la comunidad hay ya varios miles de empresas, centenares de entidades sociales, de ayuntamientos, miles de personas, ¿no? Es decir, es una comunidad que yo caracterizaría un poco muy rápidamente, diciendo es una comunidad de pioneros, ¿no? De la gente que no se apunta al cómodo como ocurre a veces en los pelotones ciclistas, ¿no? Que Gonzalo sabe mucho de esto, que va a rebufo de los que van delante. No, pues la comunidad no va a rebufo de nadie, sino que van abriendo camino en la acción climática, ¿no? Es una comunidad que un valor fundamental es la corresponsabilidad, que cada cual, en relación con su participación en la generación del problema, pues participe, ¿no? Y también muy focalizados en la acción. No es una comunidad de gente que se sienta a dialogar, ¿no? Sino es una comunidad de gente que hace. Esa es un poco de las claves, ¿no? Y este es una iniciativa para presentar, de la Comunidad por el Clima, para presentar las 101 iniciativas empresariales, ¿no? De alguna forma ya llevamos varios años, ¿no? Lo que queremos es presentarnos, ¿no? a la cumbre climática, en este caso de Glasgow, ¿no? De la reunión, por así decirlo, de los pioneros del mundo, ¿no? Nos queremos presentar con acciones que hagan las empresas españolas, el sector privado, ¿no? Y ahora, como se comentará un poco, la idea es sobre todo acciones que hagan las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Aquí esta iniciativa es posible, ¿no? Porque hay una serie de entidades que colaboran con nosotros, ¿no? La Fundación Biodiversidad, la Red, el Grupo Español de Crecimiento Verde, que están como aliados estratégicos de la iniciativa, la Red Española del Pacto Mundial, ¿no? Forética, el Grupo de Excelencia en la Sostenibilidad, ¿no? Y también de empresas que aliadas también, ¿no? Que hacen posible que esto funcione, ¿no? Que es Iberdrola, que es Ferrovial, que es
Bankinter, que es BBVA y que es CaixaBank, ¿no? Y sin más, para no, pues yo antes pedía brevedad, ¿no? Entonces no puedo yo, que pido brevedad, pues extenderme. Abrimos un pequeño coloquio, ¿no? Donde participan Rebeca Sainz, que es la asesora de la Oficina Española de Cambio Climático, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ¿no? Es decir, la oficina, para que la gente que no controle tanto, pues sería un poco, bueno, pues las personas que están en un oficio extremadamente complicado, que es en todas las negociaciones del clima, que son muy dolor de cabeza profundo, ¿verdad? Y están ahí en esa trinchera, ¿no? Cristina Sánchez, que es la directora de la Red Española del Pacto Mundial, ¿no? Y que, para el que tampoco lo sepa, es la mayor red, ¿no?, del Pacto Mundial del mundo, no en términos solo relativos, sino absolutos. O sea que enhorabuena, Cristina, por toda la labor que hacéis, ¿no? Y Gonzalo Sediamira, que es el vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, que él explicará un poco qué es, pero hay que decir que es una iniciativa también pionera, ¿no? Porque no en tantos países hay una iniciativa parecida, ¿no? Y yo creo que tenemos el lujo y la suerte de tenerlos. Entonces, sin más, vuestro apartado sería un poco todo lo que tiene que ver con el 2021, el año de la ambición climática, ¿no? Bueno, ¿cuál es vuestra mirada, ¿no? ¿Cuál es vuestra mirada? Rebeca, ¿por qué el 2021 es el año de la ambición climática? ¿De verdad es así? Gracias, gracias Víctor. Y bueno, antes de nada, enhorabuena por el lanzamiento de esta iniciativa que, como sabes, desde la oficina apoyamos desde el cariño y el convencimiento de que es un claro ejemplo de cómo está aumentando la ambición climática en España, ¿no? Cada vez mejores, cada vez más transgresoras estas iniciativas y bueno, y cada vez con más multisector, ¿no? Que eso es muy, muy importante. ¿Por qué 2021 es el año de la ambición climática? Bueno, yo creo que está claro para todos que el COVID ha puesto un poco de manifiesto muchas lecciones aprendidas, ¿no? Entre ellas cómo somos de vulnerables como sociedad y como economía a los grandes shocks, ¿no? Y cómo tenemos que mejorar nuestra resiliencia y cómo tenemos que replantearnos un poco nuestra manera de enfrentarnos al riesgo y nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que ha hecho una mella muy positiva en este sentido, que ha despegado de manera impresionante la agenda verde y de ambición climática, ¿no? 2021 es claramente el año para reiniciar el mundo con más ambición y más acción climática. Y yo creo que es muy relevante que ha consagrado tres aspectos fundamentales en esta discusión de la ambición. El primero quizás sería un destino claro, ¿no? que es la descarbonización y la mejora de las resiliencias, ¿no? Y en concreto, cómo podemos alcanzar la neutralidad climática antes de final de siglo. Y esto lo hemos visto claro en 2020 y en lo que llevamos de 2021, ¿no? La alineación de los planes de recuperación, las nuevas compromisos bajo París con un claro destino de descarbonización, y ahí a lo mejor es claro, ¿no? el paso al frente que está dado el presidente Biden, que está dando China. Y bueno, pero no solo, ¿no?, a nivel país, sino también el despegue del sector privado, ¿no? Esto yo creo que ha sido quizá lo más relevante en este destino de neutralidad climática. Solamente desde el año 2020 se han duplicado los compromisos de empresas y de inversores hacia la descarbonización, ¿no? Ya abarca más del 25% de las emisiones mundiales y más del 50% del PIB, ¿no? Además, un destino sin marcha atrás, que esto es muy, muy relevante, ¿no? Tanto el Acuerdo de París como todos los planes y todas las leyes que se están estableciendo, desde la Ley Europea del Clima, nuestra propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética, no te permite rebajar la ambición. Te permite replantearte si estás suficientemente rápido en el camino de la descarbonización o no, ¿no? Con lo cual es un camino sin marcha atrás. El segundo tema que se ha consagrado es quizás la transversalización de esta agenda, ¿no? A nivel multisector y a nivel multiactor. Ya estamos hablando de que esta es una agenda del sector financiero, del sector seguros, del sector servicios, una agenda que nos afecta a todos, ¿no? Y el tercer punto sería la consagración de la ambición climática no como una barrera, sino como una gran oportunidad. De nuevo, ya esto no es una cuestión ambiental, sino que es una cuestión de gran sentido económico. Hemos visto los números de la OCDE
de la Agencia Internacional de Energía, pero sin irnos más lejos, las estimaciones que tenemos con nuestro propio plan de recuperación, que como sabéis ponen a la transición ecológica como el gran vector de cambio, apunta a un aumento del PIB de 2 puntos porcentuales al año a partir de 2021 y a una creación de 800.000 puestos de trabajo, ¿no? Lo mismo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Ahora el reto, yo creo, durante este año es consolidar estas 3 dimensiones, ¿no?, de la ambición y apuntalar el progreso hacia la neutralidad climática. Y ahí, y con esto acabo, tenemos dos esferas. Por un lado, la esfera internacional, como mencionabas, Glasgow va a ser un hito muy relevante porque tenemos que recuperar el tiempo perdido, pero la agenda climática a nivel internacional ha pegado un cambio muy relevante durante estos últimos meses, no solo por la vuelta de Estados Unidos, sino porque estamos empezando ya a ver movimientos importantes de aumento de ambición en los compromisos de París, la propia Unión Europea, los propios palcos multilaterales apoyando con sus carteras de préstamo en este camino de la descarbonización. Y por último, también a nivel nacional, ¿no? Donde estamos en un momento, yo creo que sin precedentes. Tenemos una hoja de ruta y un marco normativo que integra estas 3 dimensiones que contaba, ¿no? La descarbonización y resiliencia, la transversalidad de la ambición climática y la oportunidad. Esta semana es una semana importante. Justamente hoy tenemos a Alok Sharma, que es el presidente de la COP aquí en Madrid, que es también un reflejo de cómo España se ha convertido en una clara aliada del proceso de negociación y el proceso de aumento de ambición. Y a finales de semana esperamos poner el lazo a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto yo creo que el sector privado va a ser fundamental para luego aterrizar todos estos cambios que marca la ley. Y creo muy acertado este año el enfoque que damos a las 101 iniciativas, ¿no? Primero porque el destino es lo acertado, ¿no? Cómo van a descarbonizar las medianas y pequeñas empresas, que son al final el tejido crónico de nuestra economía, y cómo pues, se puede crear este efecto dominó, ¿no? Como para ejercer esta palanca de cambio con acciones tan inspiradoras como las que hemos visto en otras ediciones de la iniciativa. Muchísimas gracias, Rebeca. ¿No? Rebeca aludía ahora que el presidente de la COP del 26 está en España y eso yo creo que me ha traído un poco, y a lo mejor nos habrá traído a muchos, ¿no? Un poco a la memoria la COP 25 que se hizo en Madrid, ¿no? Y yo creo que es de buena gente que os agradezcamos el enorme esfuerzo que hicisteis para que esa cumbre se hiciera en un plazo tan breve, ¿no? Y que de alguna forma es un hito del que en este país, ¿no?, tan acostumbrado a regodearse en lo negativo, para que podamos decir con orgullo que fuimos capaces en muy poco tiempo, pero en realidad si fuimos capaces, hay responsabilidades muy desiguales. La vuestra fue enorme, o sea que muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que en nombre de toda la gente que estamos aquí por todo lo que hicisteis, ¿no? Bueno, Rebeca ha dicho muchas cosas concretas, interesantes en muy poco tiempo. Os ha puesto mucha presión al resto de panelistas. Lo siento. Entonces, pero Rebeca ha dicho que ella constataba el despegue del sector privado, ¿no? Yo creo que tanto Cristina como Gonzalo tenéis una perspectiva, conocéis muy a fondo, ¿no? Cristina, no solo en relación con lo que pasa aquí, sino también un poco en lo que pasa en la red, ¿no? Cristina, ¿esa es también tu percepción? Es decir, ¿está pasando? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que también para las empresas este es el año de la ambición climática? ¿Cuál es tu mirada? Gracias, Víctor, y gracias a la Comunidad por el Clima. Enhorabuena por esta tercera edición. Sin duda, yo creo que no solamente con el ámbito del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático, sino en general. Yo creo que la sostenibilidad en su significado más amplio ha despegado de una manera muy, muy madura estos últimos 2-3 años, diría yo. Y bueno, y hay que aprovechar, digamos, este tirón. Yo por continuar un poco, la verdad es que parece que he preparado mi intervención un poco de la mano de Rebeca, porque hay palabras que ella ha dicho que están un poco en mi chuletilla, ¿no? Que la tengo aquí en las 4 cosillas que quería decir, y eso creo que materializa justamente esta
sino alianzas y este trabajo en conjunto que hay que hacer entre la administración, entre las empresas, el sector empresarial, que tienen un papel clave. Yo quería destacar 3 palabras. Por un lado, ambición, obviamente, estamos en el año de la ambición. Por otro lado, la palabra oportunidad y por otro lado, el compromiso de todos. Con lo cual, estas 3 palabras las ha repetido Rebeca en su intervención. Sí que este año para las empresas es también la ambición climática. De hecho, bueno, su papel es clave. Yo no puedo decir algo diferente. Estoy completamente convencida del rol fundamental que tienen. Y yo además creo que con esta ambición climática vamos a construir no solamente una economía próspera, sino también estamos construyendo una economía respetuosa con el clima, ¿no? Y a partir de ahí es en la que podemos construir, digamos, esas comunidades, esas empresas y esas economías saludables y prósperas, y por lo tanto no tenemos que elegir, como bueno, desgraciadamente en algunos ámbitos políticos y económicos, entre una cosa u otra. Yo creo que eso es lo positivo, lo bueno, que no tenemos que elegir, que simplemente tenemos que actuar. Lo negativo quizá, por no ser únicamente optimista, sino también realista, es que, bueno, que aunque hemos reaccionado un poquito tarde, yo creo que tenemos todavía la oportunidad de acelerar y de meter, ¿no?, el acelerador para, bueno, pues para cerrar esa doble brecha además que vemos en el Pacto Mundial. Doble brecha en todos los análisis que hacemos, memorias, acciones, buenas prácticas, proyectos en los que estamos. Vemos por un lado esa necesidad de materializar los compromisos de las empresas en medidas eficaces, y luego también vemos una brecha entre grandes empresas y pymes. Ojo, con esto no quiero decir que en las pymes no encontremos ejemplos súper interesantes, que por cierto vamos a conocer ahora, sino bueno, pues que quizá las empresas más grandes hayan tomado, digamos, unas estrategias quizá más sólidas ¿no?, desde hace más tiempo. Pero esto, sin duda, creemos también que este año de la ambición es un año de oportunidad, que además coincide con estos procesos de recuperación o de reconstrucción en los que estamos ahora empezando a arrancar, y no solamente en Europa, sino en todo el mundo, y por eso creo que es una oportunidad sin duda de situar a la Agenda 2030 y en especial al Acuerdo de París en el centro de las estrategias gubernamentales y empresariales. Creo que, bueno, que la parte, tenemos sin duda esa ley de cambio climático a puntito de salir del horno, que estamos esperando todos que salga y poder hincar el diente y demostrar que efectivamente ese bucle, ¿no?, interesante entre el sector empresarial y el sector, bueno, y la administración, ¿no?, con el impulso legislativo, pues va a ser muy interesante. Hacemos un llamamiento desde el Pacto Mundial junto con la Comunidad por el Clima para que las empresas digamos, aceleren esa acción con objetivos ambiciosos, y ese compromiso de todos, no solamente de las grandes, también de las pequeñas, y dentro de las propias empresas ese liderazgo colectivo entre no solo los departamentos de sostenibilidad o de medio ambiente, sino también el liderazgo colectivo de otras áreas de negocio, imprescindible desde nuestro punto de vista de alinear todas las áreas de negocio con esos objetivos ambiciosos, en este caso climáticos, y nada, y desde el Pacto Mundial pues estamos haciendo un montón de cosas en alianzas y también a nivel global. Ayer lanzamos el programa Ambition Climate Accelerator junto también con el apoyo de CODES y de la Oficina de Cambio Climático, y bueno, encantados porque creemos que es materializar esos objetivos globales en acciones locales a nivel local. Así que bueno, pues aprovechar este momento histórico y darle la vuelta a la tortilla en un momento de crisis económica, de crisis sanitaria y de crisis social en general, darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad hacia esa neutralidad de carbono, que es a la que todos necesitamos. No sé si me he pasado, Víctor, yo he seguido. No. Y bueno, pues hasta aquí. Muy bien, Cristina. Y además, Cristina, que recordaba un poco el lanzamiento ayer de esa iniciativa global, ¿no? Y yo creo que muchas veces la gente que el medio ambiente y tal, siempre estábamos un poco con un lema, ¿no?, que era piensa global y actúa local, ¿no? Y yo creo que en la que estamos ahora, y Cristina lo recordaba muy bien, ¿no?, hay que también complementar ese lema, dice, actúa local y actúa global, ¿no? Y actúa en conexión con otras iniciativas globales como la que ahora estaba presentando Cristina, que animo a conocer. Yo creo que eso es fundamental.
Cristina, te dice Nuria, dice, ¿podéis poner el programa que ha dicho Cristina? Es decir, que aprovechemos. Sí, aprovecho. No solo los panelistas, sino también un poco los participantes, ¿no? Claro. Antes un saludo de alguien de José Manuel Cobo de México, ¿no? Para que iniciativas interesantes que crean que es bueno que quienes participan en este conozcan, pues que sin más una buena práctica, una iniciativa, un documento, lo que vean, ¿no? Gonzalo, ¿no? Hablaba Cristina de que esta ambición climática afecta a las empresas grandes, a las pequeñas, ¿no? Seguramente cuando se piensa en el Grupo Español de Crecimiento Verde se piensa más en las grandes, ¿no? En empresas más grandes, más poderosas, ¿no? Y muchas veces las empresas medianas, pequeñas tienden a decir, claro, vosotros, claro, esto lo que hacéis, ¿no? Pero claro, es que, ¿no? ¿Cómo ves ese tema de lo grande, lo pequeño? Y en qué medida las grandes también podrían ayudar a las pequeñas empresas con ambición. ¿Cómo ves esto, no? Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias, Víctor, por invitarnos a la presentación de esta iniciativa que realmente nos apasiona y que es tan necesaria. Yo voy a hacer dos reflexiones, entonces, una sobre el año 2021 y luego sobre las grandes y pequeñas. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que en los últimos años ha crecido la evidencia científica de que nos estamos aproximando hacia un punto de no retorno. O sea, nos lo dicen los informes del IPCC, la Comisión Europea, nos lo decía antes de ayer el director ejecutivo de Naciones Unidas, Guterres, que nos recordaba que no podemos retrasar la acción, no podemos financiar, por ejemplo, proyectos que no estén en línea con la descarbonización. Luego tenemos la revolución tecnológica que lo estamos viviendo las empresas, que es una buena noticia, que vemos que las energías limpias cada vez son más económicas, ¿eh? Y no solo las renovables, sino las baterías, el hidrógeno verde, que hacen posible esta descarbonización que hace solamente 5, 7 años parecía muy complicada. Ahora bien, ¿por qué este año es tan importante y es tan diferente? Por 3 razones. En primer lugar, por los fondos de recuperación económica. O sea, lo que íbamos a invertir en 15 años lo vamos a invertir en 3. Entonces, eso especialmente en la Unión Europea y en Estados Unidos. Entonces, estamos ante unos fondos de recuperación que son los mayores de la historia, que tienen la capacidad de transformar nuestro sistema económico y social y hacerlo realmente sostenible. Y aquí necesitamos 2 cosas, porque están muy bien orientados. Necesitamos que estén en línea o alineados con el Green Deal, básicamente con la descarbonización y con la descarbonización, yo creo que fundamentalmente, pero que luego que sean proyectos que generen inversión y empleo en el corto plazo para la recuperación económica, eso estamos todos de acuerdo, pero que sean capaces de generarlo en un horizonte más amplio. O sea, que aseguremos que estas inversiones son productivas y que los empleos que se generen y la actividad se mantengan una vez desaparezcan las ayudas. Para nosotros esto es fundamental. En segundo lugar, ¿por qué este año es tan importante? Joder, por los compromisos políticos. En el último año hemos visto que los 10 principales economías del mundo, China, Estados Unidos, Japón, Canadá, la Unión Europea, han apostado por la neutralidad climática a mediados de siglo. Estamos hablando de 3/4 de la economía mundial, por primera vez se pone ese objetivo. Y eso abre realmente la posibilidad, se vislumbra por primera vez realmente un cambio, un compromiso político para el cambio realmente serio. Y por eso las empresas lo estamos viendo clarísimamente. Y en tercer lugar, ¿por qué es un año diferente? Por la COP26 de Glasgow, que habéis mencionado. Porque todos estos compromisos políticos se tienen que concretar en compromisos formales en el Acuerdo de París. Entonces, estas 3 razones, fondos de recuperación, compromisos políticos globales y COP26 hacen un año excepcional. En resumen, desde las empresas pequeñas, medianas y grandes, y aquí yo creo que todas tenemos que jugar porque, por ejemplo, las grandes tenemos un efecto tractor muy importante, tenemos capacidad de cofinanciación, pero traemos a todas las empresas medianas y pequeñas detrás. Pero esto es un compromiso de todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, lo tenemos claro. Estamos ante un año clave para una década clave. Yo creo que eso es importante. Es la década clave para el cumplimiento de París, ¿no? Entonces, enhorabuena por la iniciativa, las 101 iniciativas empresariales por el clima.
contad con las empresas, contad con el Grupo Español de Crecimiento Verde para, en colaboración con ONGs, con la administración y de forma urgente, y este año podamos remar todos juntos en la dirección de la ambición climática. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a establecer un ranking, una clasificación de los mejores panelistas breves, sustanciosos, y estáis ahí en la pole position, Cristina, Rebeca y Gonzalo. Muchas gracias. Yo quería un poco formularos también una pregunta un poco última, ¿no? Claro, esto va, y Gonzalo contaba ahora la excepcionalidad del año, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, la excepcionalidad de este año, y aportaba ahí 3 grandes razones, ¿no?, de esta excepcionalidad, ¿no? Hay un comentario que hacía Miguel Mateo Arroyo, ¿no?, que hablaba un poco de la difícil situación de las pequeñas y medianas, ¿no?, que están muy con un ojo mirando su propia sostenibilidad, ¿no?, saliendo de una crisis, de un coma económico inducido que ha significado todo la pandemia de la COVID-19, ¿no?, y con el otro ojo la sostenibilidad del planeta, a la que tendrían que ayudar y contribuir, ¿no? Y seguramente tienen el alma dividida, ¿no? Y habrá muchos empresarios que tengan dudas y decir, pues bueno, estoy yo para ocuparme de pues primero tendré que resolver mi propia existencia, mi propia viabilidad, ¿no? Y yo me gustaría un poco que hicierais un poco, porque en esa seducción, ¿no?, que habría que hacer, ¿no?, de miles y miles y cientos de miles de empresas de nuestro país hacia la ambición climática, ¿no?, y en ese contagio, ¿no?, vosotros 3 que estáis ahora en esta, ¿no?, y los participantes, ¿qué les diríais tanto a la gente que os está escuchando ahora mismo, a la que os escuchará mañana, pero para que a su vez haya una especie de cadena, de encadenamiento, de razones, de contagio? ¿Qué diríais a estos empresarios? No tanto a lo mejor a los ya convencidos, ¿no?, sino a la gente que está ahí dudando entre estas dos sostenibilidades, al que antes aludía un poco Cristina, que no hay que elegir y tal. ¿Qué les diríais? Rebeca. Pues mira, a ver, se me ocurren muchas cosas, pero yo creo que quizá el principal mensaje es que no son 2 decisiones que es o una u otra, son decisiones complementarias absolutamente necesarias, y vuelvo de nuevo al punto de la oportunidad, ¿no? Yo creo que ese mito de tener que elegir entre sostenibilidad y supervivencia de una empresa o crecimiento económico se ha caído. Entonces, la urgencia, las tendencias y los propios mercados exigen a las empresas grandes y pequeñas que se alineen con París, ¿no? Yo creo que las empresas ya han comprendido que tan importante es minimizar los impactos y garantizar una gestión ambiental y socialmente responsable y sostenible de sus inversiones, como aumentar las inversiones en tecnología, servicios y productos verdes, ¿no? Yo creo que ese es el camino al que está apuntando los mercados, ese es el camino también al que está apuntando la ley de cambio climático y transición energética, que, como sabéis, va a tener nuevas obligaciones para las empresas. Una muy clara es el cálculo de huella de carbono, ¿no? Esto antes era anecdótico en muchos casos para las empresas, y ahora es una medida completamente, yo creo que indispensable, ¿no?, porque ayuda a visibilizar, cuantificar y reducir las emisiones diarias que generamos con nuestra actividad, y ver también, ¿no?, dónde podemos ser más eficientes y competitivos. Con lo cual, yo creo que el mensaje sería ese, ¿no? Que no es una decisión de elegir, sino que es una decisión que tiene que ir absolutamente de la mano, porque va en su propio beneficio de competitividad y de sumarse al tren de las nuevas oportunidades. Muchísimas gracias, Rebeca. ¿Cristina? Pues nosotros es curioso porque muchas de los comentarios que nos hacen empresas que están en el Pacto Mundial es directores de sostenibilidad, medio ambiente, no, si yo esto a mí no me convence, lo duro es convencer al CEO o al dueño de la empresa. Entonces, ¿qué argumentos? Dime. Entonces, nosotros como organización de sostenibilidad empresarial utilizamos un lenguaje muy de empresa y muy de oportunidades de negocio, y yo creo que desde aquí yo creo que es bastante obvio que se genera, que la sostenibilidad genera resiliencia sin ninguna duda. Y datos, pues
Veis datos como que la Unión Europea calcula que se podrían quedar hasta 900.000 puestos de trabajo en el ámbito de las energías renovables y ahorrar hasta unos 300.000 millones de euros al año si se reduce la dependencia de los combustibles fósiles. O quizá también, bueno, evidentemente la reflexión que solo vamos a poder prosperar económicamente en escenarios prósperos, con lo cual ahí sí o sí tenemos que ir por ese camino. O, por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional nos dice que existen 23 millones de dólares en oportunidades de inversión en clima en mercados emergentes. O, por ejemplo, el programa de Next Generation de reconstrucción de la Unión Europea, que apuesta por una Europa como una región verde, digital y resiliente. Y de ahí todos los fondos de recuperación. Las empresas españolas piensan que en el área de la futura estrategia de desarrollo sostenible se tiene que priorizar más por el cambio climático. O, por ejemplo, que el Fondo Económico Mundial coloca como primer riesgo el cambio climático. Puedo seguir dando datos, pero yo creo que es que en otras áreas es quizá, ¿no?, datos más intangibles, etcétera, pero yo creo que en temas medioambientales los datos y las oportunidades de negocio están ahí. Si queremos incluir a las empresas en este ecosistema, digamos, tenemos que hablar de negocio y de oportunidades que existen todo esto, con lo cual yo creo que utilizaría esos argumentos. Si es que dejar un planeta mejor a nuestras futuras generaciones no les convence, pues entonces vamos al bolsillo, ¿no? Que ahí sí que convencemos a todos. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Gonzalo. Bueno, yo les diría que estamos ante una revolución tecnológica. O sea, y que nosotros, España, siempre estudiamos, ¿no?, que perdimos las primeras y segundas revoluciones tecnológicas. Y en esta, la revolución tecnológica de las energías limpias, estamos inicialmente bien posicionados. Entonces, yo lo que creo es que hay que entender que esta revolución va a generar cambios, transformación total de la economía y va a generar ganadores, pero también perdedores. Entonces, que nos tenemos que movilizar, que las empresas españolas estamos bien posicionadas, que lo podemos hacer todos juntos. Las grandes podemos tenemos un efecto tractor muy relevante. Nosotros tenemos 18.000 suministradores, ahora hablo como Iberdrola, pero en el Grupo Español de Crecimiento Verde tenemos una sección de pymes. Entonces, lo que necesitamos es colaborar entre todos, ir juntos para aprovechar las oportunidades. Y estoy con Rebeca. O sea, ese dilema de sostenibilidad versus rentabilidad. Aquí se ha producido una revolución tecnológica. La gente sigue pensando que las energías limpias son más caras. Las energías limpias son más económicas. El coche eléctrico va a ser más económico en 3 años la compra. O sea, esto es una revolución y entonces hay que adaptarse. Y tenemos que adaptarnos rápido, ¿eh? Yo creo que eso es el otro mensaje, porque por mucho... O sea, aquí hay una competencia global por aprovechar las oportunidades. Y entre países y entre empresas, y entre pymes y entre grandes. Y o lo aprovechamos nosotros o lo aprovechan otros. Y nosotros tenemos la oportunidad, digo, como empresas españolas, de liderar en gran parte estos procesos y estamos muy bien situados y hay pymes españolas muy bien situadas en el mundo del agua, en el mundo de la energía, en el mundo de la eficiencia energética, en el mundo de la construcción. Pues hay que aprovechar las oportunidades entre todos y hay sitio para todos, pero nos tenemos que poner las pilas ya. Muy bien, muchísimas gracias. Para acabar, porque yo creo que no sé si hay alguien que a lo mejor podéis cerrar un poco si no habléis los micros, ¿no? ¿Cierto eco? No, yo para acabar un poco, porque todo el llamamiento un poco que habéis hecho los tres, ¿no?, ha sido un poco hacia la acción climática, ¿no? Aprovechar este año de la ambición climática, ¿no? El Grupo Español de Crecimiento Verde es un ejercicio de cooperación entre empresas, ¿no? La Red Española del Pacto Mundial también, ¿no? Lo que hacía Rebeca es el llamamiento, la propia comunidad es una alianza, cooperación, ¿no? Seguramente ante el desafío que tenemos o nos unimos o nos hundimos, ¿no? Quiero decir, muy rápidamente, en 30 segundos, razones para cooperar y para aliarse. 1, 2, 3, Cristina, Gonzalo y Rebeca.
Bueno, porque solos, a ver, suena muy cliché, pero solos no podemos con esto. Es imposible hacer una transición a una economía limpia en una sola empresa o una sola organización. Yo creo que esto es bastante obvio. Y de hecho, las grandes empresas españolas, hay muchos ya puntos de colaboración, de acuerdos, de clúster, en fin, de proyectos en conjunto, porque saben ellas las primeras que solas no pueden hacer esa transición. La energética necesita de la de infraestructura, de esta necesita la financiera, etcétera. Entonces, en ámbitos en los que antes la competencia no quería ni siquiera mirarse, pues ahora van de la mano, con lo cual yo creo que eso ya nos lo hemos aprendido, ¿no? Muchísimas gracias, Rebeca. Bueno, un poco también en la misma línea, ¿no? Yo creo que aquí también en general en Madrid, nosotros en la COP de Madrid siempre hablábamos de que habíamos creado una nueva gobernanza colaborativa, ¿no? Que esto ya no es solamente de gobiernos, ¿no? Que al final nosotros llegamos donde llegamos, pero para aterrizar y para generar el cambio transformacional que necesitamos una colaboración público-privada, yo creo que sin precedentes, ¿no? Yo creo que esto se está viendo en todos los aspectos. Incluso este año la propia COP tiene mucho de colaboración público-privada, ¿no? Las campañas que ha lanzado el gobierno británico, por ejemplo, para acelerar la movilidad sin emisiones, pues eso, sienta a los gobiernos y sienta a los principales responsables de las cadenas de valor del sector de la automoción para hablar cómo entre todos podemos eliminar barreras, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, yo creo que al final cada uno aporta una cosa, pero para poner encima de la mesa políticas, tecnología, financiación y acción sobre el terreno es fundamental que colaboremos con diferentes fórmulas y, como decía Gonzalo, hacerlo de manera rápida para que otros no nos adelanten por la izquierda. Muchísimas gracias, Gonzalo. Finalmente. Bueno, yo en la misma línea, el reto es de tal magnitud que no lo podemos hacer solos. Es que estamos competidísimos, entonces hay que establecer alianzas entre empresas grandes, pequeñas, alianzas entre las empresas y las administraciones, las ONGs, y yo creo que se está avanzando bastante. Y yo creo que los fondos de recuperación nos están haciendo a todos cambiar el chip y estamos las grandes empresas hablando con empresas de otros sectores, con empresas pequeñas, porque nos obligan y porque nos estamos dando cuenta que no hay otra vía y las pymes y todos los sectores, realmente en un año se está produciendo una revolución. O sea que yo creo que ya todos lo tenemos muy claro y los fondos de recuperación, yo creo que en los próximos 3 años van a ser claves para que nos demos cuenta que nos tenemos que unir. Muchísimas gracias, Rebeca, Cristina y Gonzalo. Decía que muchísimas gracias, Cristina, Rebeca y Gonzalo. Ya sabéis que lo habéis hecho bien y entonces eso os compromete, porque por tanto asumís la responsabilidad, ¿no?, de seguir un poco predicando esta buena nueva de la acción climática, ¿no? Y esa inspiración, ¿no?, que habéis planteado con claridad de que este es el año, esta es la década, este es el momento, por esas razones que muy bien habéis enunciado los tres, ¿no? Pues yo creo que en otros foros que tendremos un poco que urdir, que pensar, que plantear, físicos, digitales, como sea, pero tenemos un poco que lograr llegar a más y más gente y en eso, desde luego, vosotros habéis demostrado que lo sabéis hacer y que queréis hacerlo y que tenéis autenticidad, pasión y compromiso. O sea que muchísimas gracias, ¿no? Y daríamos pie a la otra mesa redonda que estará coordinada por Leo Goodson, director de negocios responsables. Entonces, Leo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a los 3 panelistas. Ha sido muy, muy claro esta introducción. Ahora, rápidamente, les comento la parte técnica. Tenemos 20 minutos. Cada una de las empresas voy a presentar a 3 participantes de la edición pasada de la 101 por el clima, que son primero Carmen Huidobro, es Global Content Creator de To Go To Go, y es ambientóloga. Muchísimas gracias por participar, Carmen. También Javier Oñate, gerente del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja. Muchísimas gracias, Javier. Y Josep María Rivas, director de Cambio Climático y Sostenibilidad de la familia Torres. Así que 3 grandes ejemplos en toda la geografía de España. Vamos a tener 3 minutos cada uno, muy, muy breve, de una presentación, y luego 10 minutos de unas preguntas que le voy a hacer. Así que si queréis hacer las preguntas por el chat, aquí y al final haremos algo, si nos deja algo de tiempo, resolver esas preguntas junto con Víctor y, bueno, parte del panel
lo pueden poner por el chat. Así que rápidamente vamos con Carmen y sus 3 minutos. Pues rapidísima, que hay mucho que contar en 3 minutos. Voy a compartir pantalla primero. A ver si me deja. Esto no lo contéis como los 3 minutos, por favor. Vale, ya está, empiezo. Bueno, antes de nada, daros las gracias por tenernos aquí y por haber participado el año pasado en la iniciativa y fue brutal. Y como habéis escuchado, yo vengo de Too Good To Go, pero antes de contaros qué hacemos, quiénes somos y por qué luchamos contra el desperdicio alimentario, os quería enseñar esta imagen por si no la conocíais. ¿Alguien sabe lo que es? Si algunos asienten, espero que alguien de los que lo está viendo en casa se sorprenda porque son las temperaturas medias en España desde el 1901 hasta hace nada, 2018, como veis, empieza a calentar cada vez más la atmósfera terrestre. ¿Y por qué vengo a hablar de esto si yo venía a hablar de alimentos? Pues porque cuando pensamos en contaminación, muchas personas se imaginan una escena como esta, ¿no? Pues contaminación por los coches, contaminación por los aviones, por industrias, pero no es tan sencillo hacer el enlace con los alimentos y con toda la industria alimentaria. Actualmente en el mundo hay 1/3 de todo lo que producimos que va directamente a la basura. Y esto, como os imagináis, tiene unas consecuencias brutales a nivel medioambiental, a nivel social y económico. Ambiental, obviamente, no solo por todos los recursos necesarios para producir los alimentos y que nos lleguen a casa, sino que lo que es el desperdicio alimentario es responsable de entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Aparte, lo social es lo más evidente, diría yo, cuántas personas sufren inseguridad alimentaria y aún así hay 1/3 de la comida que se pierde. Y obviamente económico, ¿no? Cuánta inversión hay detrás de esta industria y la gestión luego del residuo para algo que estaba, bueno, pensado para su consumo y no para su desperdicio. Si vamos a España, actualmente estamos desperdiciando más de 7,7 millones de toneladas de comida anuales, que es demasiado. Tanto que estamos ahora mismo desperdiciando 250 kilos de comida cada segundo. Creo que llevo un minutillo. O sea, os podéis hacer una idea de cuánta comida se ha desperdiciado en este minuto. Y es tan grande este problema, pero a la vez tan esperanzador si le ponemos solución, que se ha estudiado que la reducción del desperdicio alimentario, o sea, si yo pudiera chasquear los dedos ahora, ojalá, y no hubiera desperdicio alimentario, sería la solución con más impacto contra la crisis climática. Y eso lo podéis ver en un informe que se llama Project Drawdown, que es impresionante. Y bueno, pues para que os hagáis una idea de todo lo que hay detrás de nuestros alimentos y de la gestión luego del residuo final. Y pues, sabéis que la materia orgánica emite metano, que ahora mismo además la ONU ha puesto el foco en la mira de, oye, mucho CO2, pero poco se habla del metano, hay que prestarle atención, que esto también es potente, más potente, entre comillas, que el CO2. Y bueno, pues el residuo orgánico está muy detrás de esto. ¿Y qué hacemos en Too Good To Go? ¿Por qué nace esta iniciativa? Nosotros crecemos con una visión y es dejar de existir. Queremos tener un planeta sin desperdicio alimentario. Y nuestra misión es que todo el mundo se inspire y se empodere para unirse a esta causa. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una aplicación del móvil, tan sencillo como eso. Al final somos como un puente entre establecimientos que tienen un desperdicio porque hay alimentos a los que no le pueden dar salida y las personas que pueden acercarse a estos establecimientos y salvarla. Tú en la aplicación, que os animo a descargarla si no la tenéis, podéis ver qué establecimientos tienes a tu alrededor, con lo cual también se favorece mucho el comercio local, cosa que para la gente joven está muy bien, porque yo no solía ir a la frutería y ahora voy, porque ahora la veo en Too Good To Go, y puedes ver qué establecimientos tienen, pues es un excedente que por una tontería como puede ser que al día siguiente no se puede vender aunque esté bien, o que es un tomate que es un poco más feo y la gente no se atreve a comprarlo, todos estos alimentos están en perfecto estado y son perfectamente comestibles y son los que se salvan en Too Good To Go. Son ese rescate que además cuesta 1/3 de lo que te costaría normalmente, con lo cual también tiene un factor económico beneficioso.
Y con esta herramienta lo que estamos haciendo es que entre cada uno, antes hablabais de cómo acciones a nivel local pueden ayudar a nivel global, pues al final Too Good To Go es esa herramienta que ayuda a nivel individual a contribuir a algo mucho más grande y ser una comunidad que entre todos, por cada pack que se salva, que es como 1 kilo de comida, pues estás ayudando a ahorrar emisiones de CO2, recursos naturales, ayudar al comercio local. Bueno, es un poco como poner un granito de arena contra esto. Y por desgracia el desperdicio alimentario ocurre en todas las partes de la cadena de suministro. No me voy a meter en eso porque es muy largo, pero simplemente contaros que Too Good To Go no solo ayuda a establecimientos, sino que ahora nos estamos adentrando un paso más atrás de la cadena de suministro y estamos yendo a industriales, ¿no? A todas esas, os imagináis las típicas naves con todos los paquetes y los productos, que también ocurre mucho desperdicio ahí, y ahora con Too Good To Go hemos innovado para cómo salvar y recoger esos alimentos también. Y luego, por otra parte, al final, la sensibilización en los hogares. El desperdicio alimentario ocurre mucho más en hogares de lo que la gente se imagina, porque tú te imaginas algo como pues una industria, una empresa, un supermercado. No, en los hogares, poquito a poco, el 53% del desperdicio ocurre ahí. Entonces, desde Too Good To Go estamos haciendo campañas para sensibilizar y dar herramientas y trucos para evitar que esto pase. Un poco de números, ya para ir acabando, que ya me queda nada. Hemos crecido mucho, hemos llegado a Estados Unidos, estamos hablando un montón de comida, más de 70 millones de packs, imaginaos cuántos kilos son esos. Y en España llevamos desde hace 2018, 2019 y ya hemos salvado más de 3 millones de packs, con todo lo que eso supone de emisiones de CO2, una pasada. Al final también nuestros secretos, porque nos basamos en los pilares en los que la sociedad necesita para seguir adelante con todas las campañas que hacemos. Y por poneros un ejemplo, nuestro objetivo son las alianzas con campañas como esta. Marcas Wiswar es una iniciativa que lo que hace es juntar distintas empresas grandes para ver cómo podemos ayudarnos entre todas a superar y reducir el desperdicio alimentario. Y hace nada lanzamos esta, que seguro que la habéis visto, que es para ayudar a la parte de los hogares en cómo leer las etiquetas para esos alimentos que son de consumo preferente, no caducidad, y que se evite el desperdicio por una confusión de no sé si esto caduca o no caduca. Y para eso las marcas se han unido también. Y que estamos generando una comunidad no solo de usuarios, sino de marcas muy, muy guay. Y ya está. Muchas gracias, Carmen, que estamos sobre la hora. Javier, cuéntanos del Centro Tecnológico del Calzado. Si pueden ser ese mensaje breve y contundente que en un tuit nos quedemos con lo más importante. A ver cómo lo logramos. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer evidentemente a toda la comunidad, pues el que nos hayan invitado para poder contar desde nuestro punto de vista y yo creo que soy el bicho raro aquí, soy el defensor de la micropyme y de todo esto, pues bueno, decir que nosotros trabajamos en 2 líneas fundamentales que yo creo que es un poco el resumen de todos los panelistas ya. Dirijo el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, es una asociación privada sin ánimo de lucro. Somos un organismo intermedio que lo que permite o que persigue es el incremento de competitividad de las empresas de calzado, una industria muy manufacturera y además yo creo que muy consolidada y de un arraigo importantísimo no solo en España sino también en el mundo. Formamos parte de un equipo multidisciplinar y ya desde hace prácticamente 14 años venimos trabajando en algo que en su día nos llamaban y nos trataban de tarados y de locos por trabajar en sostenibilidad. Hace 14 años éramos 4 los que hablábamos de sostenibilidad. Hoy todo el mundo habla de sostenibilidad, hoy todo el mundo habla de cambio climático, pero hace 14 años no. A nosotros, quizás, yo creo que una primera característica que nos hizo trabajar en sostenibilidad fue el salir a los mercados exteriores. Como todos muy bien sabéis, pues el mercado norte europeo, para nosotros importantísimo, al que destinamos una parte importante de nuestras exportaciones, ya empezaba a demandar tips de sostenibilidad fundamentalmente implementado en el producto. Estamos hablando de un producto que todo el mundo llevamos, que todo el mundo conocemos, que todo el mundo sabemos de su utilidad, pero que nadie se pone a investigar sobre eso, qué pasa con estos zapatos, qué pasa con esa industria, dónde van los zapatos una vez usados, qué se hace con ellos. Bueno, pues nosotros somos una entidad que trabaja en esto, además de en otro campo como la digitalización. Me
Me hace gracia lo de la digitalización porque hemos pasado por todos los nombres, hemos pasado de la industria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ahora parece que la van a llamar digitalización, ya parece que el 5.0 no la quieren. Bueno, pues con la sostenibilidad pasaba antes igual, antes se llamaba reciclado, antes se llamaba otro tipo de términos, y a lo que quiero ir es, pues bueno, trabajamos la sostenibilidad desde dos puntos de vista. Uno, en lo que nosotros llamamos sostenibilidad local, y es trabajar la sostenibilidad en nosotros como entidad, es decir, la mujer del rey, además de serlo, tiene que padecerlo, pues para que nuestras empresas trabajen en ello, pues nosotros debíamos serlo y debemos parecerlo también, ¿no? Y otro término que trabajamos mucho es la sostenibilidad exportada, y es conseguir pues, la implementación en nuestras empresas socias y asociadas, ¿no? Para que adquieran esa competitividad. Dentro de la primera, pues evidentemente ya desde hace prácticamente casi 10 años, pues seguimos consiguiendo el reconocimiento por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en MAPAMA, pues del registro de la huella de carbono, evidentemente premiándonos no solo por el estudio de la emisión de gases de efecto invernadero, sino pues por la reducción y la compensación de los mismos. Y también pues por el hecho de estar comprometidos pues con una economía más limpia y sostenible, pues evidentemente participamos de numerosos proyectos europeos con fondos FEDER. En definitiva, pues bueno, acciones encaminadas a la mejora interna de la organización. Pero yo creo que es muchísimo más relevante todo lo que hacemos para nuestras empresas asociadas. Trabajamos en dos caminos. Uno, en todo lo que tiene que ver con la mejora de la eficiencia productiva, en ser más eficientes y productivos sosteniblemente hablando, como empresa en su conjunto, y otro con la mejora sostenible del producto concreto. Si nos centramos en lo que tiene que ver en la primera, pues os diré que hacemos un estudio completo a las empresas que va desde la sensibilización hasta la implementación de medidas y valoración de sus resultados. Y después, pues, de los diagnósticos, creamos una hoja de ruta en la que marcamos una serie de objetivos, vamos dando pasos en esa estrategia con las herramientas que yo entiendo que todo el mundo conocemos: cálculos de huella de carbono, reducción de gases de efecto invernadero, creaciones de bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Conseguimos con ello que la empresa se comprometa y que evidentemente pues, consiga una efectiva mejora sostenible. Pero a mí me gusta muchísimo más destacar, porque además es el 80% de nuestro trabajo, en conseguir productos mucho más sostenibles, incluso productos de impacto cero. Trabajamos con el reciclado de materias primas de nuestro propio sector para incorporación nuevamente en ese ciclo productivo. Pues os puedo decir que hemos trabajado con reciclajes de poliuretanos, de textiles, de pieles, de cauchos, etcétera. Lo que hacemos es, con esos residuos, volver a incorporarlos dentro del ciclo productivo en el porcentaje que nos garantice el éxito. Y segundo, pues trabajamos en el residuo de otras materias que provienen de otros sectores y que intentamos incorporar a nuestro. Pues bueno, yo creo que, perdonadme que hable de marcas, pero yo creo que es la mejor manera de que todos nos entendamos. Nosotros hicimos las primeras flip-flop o las primeras chanclas de la playa que Ecoalf sacó al mercado. Como todos yo creo que conocemos Ecoalf, su primer producto fue unas chanclas de neumático reciclado, pues esas, todo el proceso de investigación se lo hicimos nosotros. O bueno, hemos llegado a hacer suelas con los pozos del café, o hemos elaborado tejidos con las fibras de piña, fibras de coco. Ahora estamos trabajando muchísimo con las fibras de la acelga, del cardo, etcétera. Estamos consiguiendo hacer tejidos para incorporarlos en la producción de nuestros productos. He visto que había algún mexicano, decirles que hemos trabajado mucho en México, hemos trabajado con la planta, con el agave, con la planta del tequila, hemos conseguido unir al sector tequilero con el sector del calzado. Con el agave, una vez seco y triturado, hemos conseguido meterlo en las cuñas de los zapatos, que también se fabrican allí en Guadalajara y en León, que tienen una fuerte industria de fabricación de calzado. O hemos hecho estuches para hamburguesas y para pizzas con fibras de coco, también para... Perdóname sí. que te interrumpa, porque estoy viendo el horario, nos queda Josep y nos queda hacer la pregunta y dejar el tiempo. Acabo ya. Sin más, pues bueno, como veis, mejora del producto, evidentemente a través de herramientas de ecodiseño, cálculo de huella de carbono, implementación de otro tipo de componentes. Bueno, sin más,
pues como decía al inicio, incrementar la competitividad de las empresas y hacer que nuestro producto pues, llegue a todas las partes del mundo. Hoy, gracias a Dios, muy demandado por características como la sostenibilidad. Así que os agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y Josep, cuéntanos de Familia Torres como director de Cambio Climático. Muy breve, así cerramos con una pregunta de bloque. A los tres. De acuerdo. Muchas gracias, Leo. Gracias también a la Comunidad por el Clima, dar la posibilidad de dar más visibilidad a nuestras iniciativas, en concreto a la que presentamos en vuestro recopilatorio de iniciativas. Antes que nada, presentar muy brevemente Familia Torres, para quienes no nos conozcan, viendo también que hay mexicanos, en México nos conocen bien. Familia Torres somos una empresa familiar que elaboramos vino y brandy de calidad desde hace más de 150 años. Es una empresa familiar cuya quinta generación está actualmente al mando, pero que también la cuarta generación está presente. De hecho, la cuarta generación es el presidente Miguel Torres, quien de alguna forma lleva un poco las riendas de lo que sería nuestro departamento de cambio climático, que también, hilando un poco con lo que se comentaba en la charla anterior, en la mesa anterior, pues somos un departamento de 4 personas, para demostrar un poco que la sostenibilidad también crea empleo, ¿no? También hilando con lo que comentaba Javier, nosotros llevamos mucho tiempo con el tema de la sostenibilidad. Es algo que antaño no se valoraba demasiado, pero actualmente pues, ha cogido un peso muy grande. Desde el 2008 que estamos midiendo, calculando nuestra huella de carbono y reduciéndola año tras año. Este pasado año hemos reducido un 34% de nuestras emisiones de CO2 respecto al 2008, que es nuestro año base. Cada año esta cifra está auditada y esto nos ayuda a saber cuáles son los puntos calientes donde pensamos que podemos reducir emisiones y sobre todo también teniendo en cuenta todas las emisiones, las directas y las indirectas también de nuestros proveedores. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, empezamos en 2008 porque vimos que el cambio climático iba muy en serio. Aunque en esos momentos no se hablaba demasiado, el cambio climático ya empezaba a notarse en los cultivos. Y a día de hoy es algo que todo el mundo habla de ello. Los agricultores están muy preocupados. Nosotros somos un sector de actividad que de alguna forma somos el nexo de unión entre la agricultura, el sector productivo e incluso pues, llegamos al consumidor final. Y eso nos da una visión muy amplia que junto con la visión también de empresa familiar nos hace pensar a un largo plazo en el cual pues, el cambio climático es verdaderamente la emergencia principal que debemos atacar, dejando un poco de lado la pandemia, que de alguna forma también está relacionada y que cruzamos los dedos que sea algo circunstancial. Para no alargarme demasiado, que vamos con el tiempo justo, simplemente comentaros que en Familia Torres tenemos una estrategia llamada Torres on Earth desde el 2008, que trata de mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones, adaptarnos al cambio climático, que es algo que necesitamos hacer todas las empresas, y por último, promover e influenciar otras empresas y nuestro propio sector en esta misma lucha. Y de ahí surgió la idea de crear International Wineries for Climate Action, un poco con esta visión que también se ha comentado en la charla anterior, de una acción global, de unirnos a todo el sector del vino, pero a nivel internacional, y juntamente con una bodega de California, Jackson Family, cofundamos esta non-profit en Estados Unidos, cuyo objetivo es aglutinar el máximo número de bodegas para, de forma colaborativa, conseguir reducir las emisiones de todos nosotros. Y esto nos ha valido también poder formar parte de Race to Zero, que es la iniciativa de las Naciones Unidas que de alguna forma hace de enlace entre la COP25 de Madrid y la COP26 de Glasgow y que también busca algo parecido, aglutinar al máximo número de empresas, incluso municipalidades, países, que se comprometan a ser net zero en 2050. Ya no hablamos tanto de ser carbon neutral, tenemos un poco una visión un tanto negativa de estos conceptos porque no están muy bien regulados y se utilizan mucho en forma de greenwashing. Y pensamos que hay que potenciar más el concepto de net zero, que significa reducir al máximo las emisiones y compensar solo aquellas que realmente no podamos reducir. Y con fecha como muy tarde el 2050, porque 2050 es ese momento en que o llegamos o no llegamos, pero si no llegamos va a ser demasiado tarde para poder hacer marcha atrás y volver a ese estado inicial en el que todos conocemos y nos encontramos también,
pero que si sobrepasamos ese tipping point, pues nos va a costar muchísimo, muchísimo volver a lo que ya conocíamos. Lo voy a dejar aquí para no alargarme. Muchísimas gracias. Y tenemos ahí planteadas algunas preguntas, pero no da el tiempo. Así que les agradezco a los tres por este panel, por expresar el trabajo que están haciendo. Queríamos conocer eso, el empuje del sector empresarial, cómo las empresas están tomando la acción climática como un pilar estratégico, no solamente para un impacto positivo para las personas y para la sociedad, sino también para el medio ambiente, pero la cuenta de resultados también. ¿Cómo pueden ser económicamente el ODS número 8 y hacer ese crecimiento empresarial? Entre todos, ya lo dijeron en el bloque anterior, que tenemos que empujar esta economía en multiactor, como es la Comunidad por el Clima, las administraciones públicas, las personas, las empresas, las ONGs, entre todo, como has comentado, Josep, Race to Zero, también hay un Race to Resilience que está creando Naciones Unidas, así que ver todas estas iniciativas, toda la gente que está participando, como ya estamos sobre la hora, todas las preguntas hemos visto aquí en el chat, no pedimos disculpas por no poder tratarlas. Así que Víctor, si querés hacer el cierre tú de los conceptos tratados en el primer panel como en el segundo. Muchísimas gracias Carmen, Javier y Josep por vuestras exposiciones. Sí, quizá leo porque yo creo que hay varias preguntas que se han contestado antes y tal, pero quizá había una que le hacían a Bodegas Torres, ¿no? Orson Acosta decía, ¿tenéis en cuenta la absorción en tierra de cultivo de CO2 a través de prácticas agrícolas de conservación? Josep, María, ¿haces una respuesta rapidita? Estamos muy metidos en ello, la agricultura regenerativa. Tenemos un equipo de trabajo multidisciplinar para ver hasta qué punto, de una forma teórica y de una forma práctica, estamos realizando varios proyectos piloto para ver cuánto CO2 podemos asimilar por medio de la agricultura de conservación o regenerativa, que incluye la aplicación de cover crops, incluso la integración de ciertos animales, la diversificación de cultivos, y todo ello lo estamos realizando para también, de alguna forma, que sea el sector agrícola no solamente una parte causante de las emisiones, sino que también puede ser una parte de la solución, absorbiendo más CO2 dentro del suelo. Es algo que estamos trabajando fuertemente. Muchas gracias, José María. Me recuerdan que también hay otra pregunta para el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, que es, ¿actualmente continuáis trabajando en fabricar suelas de zapato con café residual? Sí, concretamente además se hizo para una marca de zapatos concreto y se está haciendo con la Asociación de Hostelería de La Rioja. Se recogen todos los pozos de café de aquellos puntos a puntos locales de venta, bares, restaurantes, etcétera, que emiten este tipo de residuo y se incorpora a través de unas mezclas de caucho para la fabricación de zapatos. Sí, se está haciendo, se sigue haciendo. Pues estamos ya un poco en los minutos finales. No sé la sensación, pero seguramente mi sensación a lo mejor es común, ¿no? Porque uno cuando escucha, ¿no?, estas iniciativas, ¿no?, lo que se queda un poco es impresionado por la innovación que hay detrás, ¿no? Innovación, el talento, ¿no? Quiero decir, el que lo contaba José María, ¿no? Y somos una empresa centenaria, pero estamos lanzando una iniciativa global en esa acción global, ¿no? O cuando contaba Carmen un poco todo lo que se estaba haciendo con esa ambición también, ¿no? O cuando contaba Javier todas estas iniciativas totalmente innovadoras, ¿no? De pioneros. O sea que muchísimas gracias porque ese es el camino, yo creo, ¿no? Innovación tecnológica, innovación social, innovación normativa. Estamos ante un desafío de que tenemos que hacer muchas cosas en muy poco tiempo, porque hemos procrastinado mucho y entonces se nos han acumulado las asignaturas y entonces ahora tenemos que ser doblemente talentosos de lo que éramos antes. O sea que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también un poco a los asistentes por estar, ¿no? De alguna forma, yo creo que en esta comunidad, ¿no?, que hemos hecho puntual, coyuntural, ¿no?, en esta horita que hemos estado, ¿no?, quizá nos tendríamos que plantear, y yo os animaría a que la gente que esté en el mundo de la empresa, que haga, lo cuente y se presente a estas 101 iniciativas. Haciendo, primero, ¿eh? Pero hay que hacer y contar. Estamos en un tiempo en el que tenemos que estimular a otros. Yo creo que seguro que estas 3 iniciativas que Javier, que José María y que Carmen habéis contado, habrán inspirado a otra gente. Y habrán dicho,
pues entonces yo podría, ¿no? Bueno, pues este es el camino, el de la emulación, el decir, bueno, pues si Bodegas Torres ha hecho esto, yo podría, ¿no? Bueno, este es un poco el espíritu que queríamos un poco que se segregara. Entonces, animar, haced, contad, presentad, ¿no? Y también un poco contar a otros, ¿no? En este país hay 2 millones y pico de empresas, ahora antes había 3, ahora hay 2 millones y pico. Bueno, hay mucho que contar, a mucha gente tenemos que persuadir y la gente que estáis aquí con vuestro ejemplo, con vuestras acciones, porque seguro que dentro de también la gente que lo está viendo, también hay gente que está haciendo cosas, o sea que en ese sentido contar. Y yo haría una última reflexión, ¿no? Nuestro país, ¿no? Y yo creo que eso es cosa del azar, ¿no? ¿En qué lugar está esta península, ¿no? Pues todos los escenarios climáticos dicen que de Europa va a ser el país más afectado. Es decir, nosotros estamos en el puesto número 1, ¿no? De la afectación del cambio climático. Eso es por azar, nos ha tocado, ¿no? No lo hemos elegido, ¿vale? Bueno, si eso es así, pues yo diría que, ¿y por qué no estamos también en el puesto número 1 en el despliegue y el liderazgo de iniciativas para la mitigación y para la adaptación? Yo diría que también nos corresponde ese puesto y que tenemos que trabajar por él en una Europa caracterizada por su compromiso en favor de la sostenibilidad, ¿no? De alguna forma, esta iniciativa de las 101 quiere visibilizar esa acción, ese liderazgo, ese carácter pionero que mucha gente ya está haciendo, ¿no? Y exponerlo en esa cumbre internacional de la cumbre de Glasgow, de la ambición climática. Entonces, desde aquí hasta la cumbre hay mucho trabajo, ¿no? Y vamos a ello y os animamos a que vayamos haciendo cosas y sobre todo persuadiendo a empresas a que hagan, lo cuenten y se presenten también a esta convocatoria. Un gran abrazo, amigos y amigas. Chao, chao.